Muy bien. Fuera de las quemaduras vamos a tener la hipertermia, ¿no? La hipertermia tiene tres formas de presentarse, cada una de menor a mayor. Lo más leve son los calambres por calor, de ahí tenemos agotamiento por calor, y el golpe de calor o stroke, ¿no? Que es la forma más grave de hipertermia. Los calambres por calor son secundarios a la pérdida de electrolitos producidas por el sudor. La persona va a comenzar a tener calambres en los voluntarios, ¿no? Porque esta persona ha sido sometida a un ejercicio intenso y no se ha rehidratado de una manera adecuada. Una forma un poco más severa de esto es el agotamiento por calor. Se diferencia del anterior en que la persona puede desvanecerse, puede perder por algún tiempo pequeño el conocimiento, ¿no? Una súbita postración y desvanecimiento, y lo que ocurre es que hay una falla cardiovascular a la hipovolemia, ¿no? Es tanta la disminución del volumen efectivo que la respuesta cardíaca no es la adecuada y ahí es donde aparece el agotamiento por calor. Afortunadamente esta es una situación transitoria y rápidamente con hidratación y con adecuado ajuste del sistema cardiovascular la persona se recupera. La forma más grave es el golpe de calor. Las características para que ocurra esto tienen que ser en ambientes de alta temperatura y humedad. Vean que se han reportado casos en los cuales el cuerpo, la persona ha alcanzado una temperatura corporal de hasta 45 grados centígrados, una temperatura horno de esa persona. Vean que cuando ya tenemos una temperatura rectal mayor o igual a 41 grados centígrados es de mal pronóstico y más de la mitad de estas personas fallecen. ¿Qué ocurre en esta hipertermia, en este golpe del calor? Hay una vasodilatación periférica generalizada, ¿no? Justamente por el calor, con estancamiento del volumen sanguíneo, ¿no? Recuerden, una vez que se dilatan los vasos, la sangre queda atrapada dentro de ellos, no circula de manera efectiva, ¿de acuerdo? Y eso va a producir una isquemia permanente con necrosis inclusive del músculo y problemas cardíacos, ¿no? Recuerden, como lo más susceptible de hacer esto son los ancianos, agrava su condición cardíaca que muchos de ellos deben tener de base. También es capaz de precipitar arritmias e inclusive coagulación intravascular diseminada, ¿no? El caso opuesto constituye la hipotermia, ¿no? En la hipotermia obviamente ocurren en ambientes sumamente bajos de temperatura. Tal vez en las ciudades se ve favorecida cuando la ciudad está muy pegada a la costa, entonces tiene alta humedad, como Lima, por ejemplo, una ciudad que tiene una altísima humedad. Y si la persona se encuentra con la ropa húmeda y para colmo tiene una dilatación de los vasos sanguíneos superficiales, esta persona tiene todos los factores necesarios para hacer una hipotermia. El ejemplo más característico es aquel borracho, ¿no? Que se queda toda una noche de invierno tirado en la calle. Recuerden que el alcohol produce vasodilatación, con eso hay pérdida del calor corporal, más aún la persona está en invierno con la humedad del ambiente, esa persona la van a traer a la emergencia por un cuadro de hipotermia, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver pacientes con hipotermia que eran pescadores, que tuvieron un accidente y se quedaron varados ahí en el mar, ¿no? El bote se hundió y quedaron por muchas horas de la noche dentro del mar. Afortunadamente los llegaron a rescatar y cuando llegaron al hospital estaban pues, con temperatura corporal extremadamente baja, ¿no? Con una hipotermia severa. Vean que a los 32 grados centígrados ya la persona pierde el conocimiento, seguido de bradicardia y fibrilación auricular en algunos extremos. Recuerden que la hipotermia muy marcada va a ser vasoconstricción periférica, ¿no? Lo que pasa con los sanguinistas que quedan atrapados ahí, hay una vasoconstricción periférica, sobre todo de las regiones sacrales, las regiones más distales del cuerpo, ¿no? Y esa vasoconstricción con aumento de la permeabilidad va a producir isquemia y necrosis de los tejidos. Se recuerda que como una persona puede perder los dedos de la mano, de los pies, la parte de la nariz, la punta de las orejas, por una hipotermia severa. Recuerden también que el agua intra y extracelular a bajas temperaturas se cristaliza, ¿no? Ya acá los 37 grados de la persona no son responsables, sino las bajas temperaturas hacen que el agua se cristalice y eso agrava más aún el daño hacia los tejidos. Otra forma de injuria por agente físico es la injuria eléctrica, ¿no? Y las fuentes de electricidad pueden venir de fuentes de bajo voltaje como la casa, que tenemos 220 voltios. Recuerden que en algunos países, como Estados Unidos, el voltaje de 110 es mucho, es la mitad de lo que tenemos aquí.
Y la otra fuente de energía eléctrica son las corrientes de alto voltaje que la obtenemos de torres eléctricas o por impacto de rayos, ¿no? Una persona que recibe una injuria eléctrica va a tener diversos tipos de lesiones, como quemaduras, y puede tener también falla cardíaca, arritmia cardíaca, siendo la peor de ellas la fibrilación ventricular, ¿no? Porque si no hay un desfibrilador, esa persona no va a poder salir de ese paro cardíaco, o puede haber un paro en el centro cardiorrespiratorio con apnea y muerte de la persona. ¿De qué va a depender la magnitud del daño? De la cantidad de corriente que pase por la persona, y eso directamente es el amperaje, ¿no? Y el paso de la corriente eléctrica con el cuerpo. Claro, si nosotros favorecemos el contacto con la fuente eléctrica bajando la resistencia, por ejemplo, si por casualidad tocamos un cable que pasa corriente con la mano mojada, eso va a hacer que la corriente eléctrica fluya con mucha mayor velocidad hacia nuestro cuerpo e incrementa el riesgo de injuria eléctrica, ¿no? Una forma terrible de injuria eléctrica son los impactos de rayos, ¿no? Y hay personas que sobreviven a estos impactos de rayos y comienzan a tener en la piel, a los pocos minutos de haber impactado el rayo, estas imágenes que parecen recordar las hojas de un helecho. Se conoce como la figura de Lichtenberg, ¿no? Son producidas por el impacto de rayo. Lo más probable es que la persona no recibe el impacto de rayo de manera directa, sino de rebote, ¿no? Porque si es directamente, las posibilidades de que haga un paro cardiorrespiratorio son altísimas y de muerte también. Aquí tenemos una persona en una autopsia que se quedó pegada, entre comillas, a través de un cable, y vemos como el punto de contacto está en la punta del dedo, de este dedo, y si ustedes se ponen a ver, hay una lesión ulcerada de bordes blancos, que corresponde a una quemadura de tercer grado, ¿no? O sea, la persona se quedó pegada ahí en el cable y por unos minutos por ahí entró la corriente eléctrica, ¿no? Casos más severos son los que se llegan a ver por impactos de rayos, por ejemplo, y aquí podemos llegar a tener, pues, obviamente hasta la carbonización de la persona, ¿no? Con quemaduras de cuarto grado, ¿no? Con destrucción completa de los tejidos, inclusive aquí abajo lo que ustedes llegan a ver es hueso, ¿no? El hueso de la persona ya no hay nada que hacer, obviamente. Es producto del impacto de un rayo. A veces los impactos de rayos no producen estas quemaduras tan intensas, sino que producen alteraciones cardíacas con fibrilación ventricular en la persona. Si no es reanimada, fallece pues a los pocos minutos, ¿no? Para terminar, vamos a ver la injuria por radiación ionizante. Radiación ionizante puede venir de varias fuentes, puede venir de ondas electromagnéticas como rayos X y rayos gamma. Es tan fuerte la energía de esta radiación que ustedes saben, ¿no? Cuando una persona necesita tomarse una radiografía y si es mujer, siempre se le tiene que preguntar si existe al menos la posibilidad de que esté embarazada, ya que estos rayos X al embrión o al feto van a tener graves consecuencias, ¿no? Los rayos gamma también es otra fuente de energía, la radiación ionizante. Y la otra son partículas altamente energéticas como neutrones, protones, partículas alfa y beta. Cualquiera sea la forma de radiación ionizante, el blanco dentro de la célula va a ser el ADN. No es el único blanco, pero es el principal. Y cuando se afecta el ADN se puede afectar de dos maneras: por daño directo de la radiación ionizante o por vía indirecta. En este caso, la radiación ionizante genera primero radicales libres, y los radicales libres actúan sobre el ADN, ¿no? O sea, primero tiene que transformarse, generarse los radicales libres. Muchos de estos radicales libres se forman a partir del agua, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Radiación ionizante, un efecto directo sobre el ADN. Puede romper la doble cadena de ADN. La otra es por forma indirecta, generalmente formando radicales libres, y estos radicales libres atacan al ADN. Una vez que el ADN es dañado, tenemos dos caminos, ¿no? O la maquinaria de la célula comienza a reparar el ADN y lo deja como estaba al inicio, y la célula y el tejido queda reconstituido. La otra posibilidad es que este mecanismo de reparación falle, ¿no? Y si falla, sencillamente la célula se da cuenta y activa todo el programa de apoptosis y la célula muere, ¿no? Ahora, si es que el daño se da
sobre las células germinales o sobre el embrión, ¿no? Lo que vamos a tener es la teratogénesis, ¿no? Las malformaciones congénitas. Igual, a veces alteraciones del ADN pueden producir mutaciones en el ADN y es el origen de muchas neoplasias. Entonces aquí vemos el efecto de la radiación como un factor de carcinogénesis. Obviamente esto no va solo, tiene que ir acompañado de otra serie de eventos adicionales. Ahora, ¿qué células son más vulnerables a ser dañadas por radiación ionizante? Son las células que están en división celular, ¿no? Las células que están en mitosis son mucho más vulnerables que las células que no están en mitosis. Estas últimas resisten mucho más a la radiación ionizante. Si la célula está en mitosis y recibe una radiación ionizante, muere inexorablemente, ¿no? Si no está en mitosis, la célula tiene la capacidad de sobrevivir. Ahora, entonces, bajo esta premisa, ¿cuáles serían los órganos que más se pueden dañar con radiación? Serían aquellos órganos que tienen un tejido con mucha actividad mitótica, ¿no? Y los ejemplos son la médula ósea, órganos linfoides, gónadas, por ejemplo, y mucho más alejado tracto gastrointestinal, ¿no? Todos ellos tienen una alta tasa de recambio celular y son los primeros que se dañan ante un efecto de radiación extenso sobre el organismo. Vean que el hígado y los vasos sanguíneos se van a afectar más tarde, y el cerebro y el corazón de adulto, como no tienen capacidad de visión celular, o en el caso del corazón tiene mínima capacidad de visión celular, es difícil que se dañen por radiación ionizante, va mucho más lento, más tardía su efecto, ¿no? Aquí tenemos los cambios que se pueden llegar a ver. Los cambios de radiación ionizante afectan en este caso a un vaso sanguíneo, ocluyendo su luz. Muy bien, ahora, esta radiación ionizante también, así como lo malo que ustedes la llegan a ver, es sumamente útil en medicina, porque constituye una de las ramas importantes de las especialidades médicas, que es la radioterapia, ¿no? Entonces ustedes saben que, si bien la radiación puede ser responsable del origen de algunos cánceres, la radiación se utiliza para justamente combatir los cánceres. ¿En qué se basa? En el principio que las células tumorales van a dividirse en un ritmo más acelerado que las células normales de la persona que sufre cáncer, ¿no? Entonces, y esa es la base del principio de la radioterapia, ¿no? Muy bien, y aquí podemos ver todos los efectos que hay de la radiación, ¿no?, ionizante sobre la persona. Miren que a nivel del cerebro el adulto es resistente, ya que las neuronas no tienen capacidad de división. Pero si la mujer está gestando y tiene en su vientre un embrión, este embrión puede dañarse por el efecto de la radiación. Por eso que no se debe tomar radiografías a mujeres gestantes. También hay cambios en la piel. Al inicio, cuando se recién someten a la radiación, vamos a ver en la piel eritema, edema, después ya se despigmenta, e inclusive años después se puede ver un efecto ya cicatricial o atrófico de la piel como secuela de la radioterapia. A nivel pulmonar puede ser responsable de edema, del síndrome de distrés respiratorio del adulto, y mucho más tardíamente fibrosis pulmonar. En los ganglios linfáticos, en la forma aguda y depresión, ¿no?, en el tracto gastrointestinal hay daño de la mucosa intestinal con úlceras y sangrado, ¿no?, ulceración y sangrado, y ya años después puede haber fibrosis de la pared del intestino, cerrando la luz intestinal y produciendo cuadros suboclusivos, ¿no? A nivel de las gónadas, tanto testículos como ovarios, hay una destrucción de las células germinales, ¿de acuerdo? Y con el tiempo puede generarse atrofia y fibrosis de ambas glándulas. Y lo más característico, ¿no?, en la sangre y en la médula ósea hay un daño de todas las líneas celulares, produciendo una pancitopenia al inicio nada más de la radiación. Muy bien, muchachos, con esto hemos visto una visión muy general de enfermedades ambientales. Ya nos estaremos viendo para discutir el caso de la semana, que es caso de intoxicación por alcohol, tabaco y drogas. Gracias.